Gracias, Manuel. Ya vi que ya me dijiste que se escucha bien. Vamos a iniciar en el Face y ya comenzamos. Perfecto, ya estamos ahí. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludarlos. Qué bueno que se dieron tiempo para estar en esta sesión. Yo sé que es fin de semana largo y muchos de ustedes tienen pendientes diversos, pero bueno, la intención es continuar con estas lecciones de Core Tools. Por favor, escríbanme ahí en el chat, igualmente la gente que está ahí en el Facebook, de qué ciudad se están conectando. ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en Monterrey. Yo estoy acá en Monterrey. ¿Ustedes dónde están? Ahí pónganme por favor en el chat. Puebla. Excelente, excelente Puebla. Puebla, muy bien. Aguascalientes. Gracias, gracias, San Luis. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, jóvenes. León. Muy bien. Muy bien, bueno, pues es un gusto saludarlos. Vamos a continuar con nuestro curso Core Tools Básico, León, Guanajuato, gracias. Vamos a continuar con nuestro curso de Core Tools Básico. En esta sesión vamos a platicar de la herramienta Plan de Control, muy ligada a lo que vimos la semana pasada, que era el FMA de procesos. Entonces vamos a iniciar, jóvenes. Ya lo saben, si tienen alguna duda, voy a hacer un espacio al final de la presentación para si hay algunas preguntas, con todo gusto poder responderles. La gente que está en el Facebook, igualmente, anótenme ahí sus preguntas y con todo gusto, posterior a la sesión, yo les contesto y podemos platicar al respecto de los diferentes temas relacionados con el plan de control. Entonces vamos a iniciar, jóvenes. Voy a poner aquí mi presentación. Ahí estoy. Muy bien, jóvenes, sean todos bienvenidos. Es un gusto tenerlos de vuelta por aquí en esta nueva lección de nuestro curso Core Tools Básico. En esta ocasión con la cuarta lección, la cuarta herramienta de Core Tools, que es la herramienta Control Plan o Plan de Control. Muy bien, vamos a iniciar con esta sesión. Antes que nada, para los que no me conocen, yo soy Edgar Delgado. Rápidamente les comento, soy ingeniero mecánico electricista. Soy auditor líder en la norma IATF, así como especialista certificado en todos los Core Tools, entre otras certificaciones que tengo. Y bueno, pues ya tengo más de 10 años dedicado a la capacitación y consultoría en temas de Core Tools específicamente. Me he especializado en los temas de la industria automotriz y en la actualidad sigo siendo consultor e instructor, aunque ya tengo mi propia consultoría que es Core Tools Consulting. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar con esta sesión de Core Tools, específicamente con la herramienta Plan de Control. ¿Qué vamos a revisar? Bueno, pues seguimos con nuestro mapa. Ya hemos revisado 3 herramientas, ya hemos hablado de APQP, el PIPAP, FMA. En esta ocasión vamos a hablar del plan de control y nos restarían otras 2 herramientas que serían SPC y MSA, que las dejaremos para otro día. Ya ustedes se habrán dado cuenta que las herramientas Core Tools están todas entrelazadas, están ligadas entre ellas, hay elementos que se comparten. Bueno, vamos a enfocarnos hoy en el plan de control o Control Plan. Vamos a iniciar, jóvenes, entonces, ¿qué van a descubrir en esta sesión, en estos 40 minutos? Vamos a hablar de cuáles son las características que se deben controlar durante la producción en serie de un producto. Vamos a hablar cuáles son esas características necesarias a controlar. Vamos a hablar también cuáles son las técnicas de medición disponibles para que nosotros hagamos uso de ellas y las usemos para controlar precisamente esas características. Vamos a hablar también de los métodos de control, diferentes opciones de métodos de control. Y sobre todo vamos a hablar del plan de reacción, la importancia de un buen plan de reacción cuando estamos hablando de plan de control. Es lo que tengo preparado, lo que vamos a revisar el día de hoy. Y recuerden que al final
tendremos un momento para resolver preguntas y respuestas. Con todo gusto, la gente que está aquí en Zoom me puede escribir a través del chat. La gente que está en Facebook, bueno, pues ahí yo voy a estar leyendo sus preguntas y les responderé después de la sesión. Vamos a iniciar, jóvenes. Entonces, tenemos un tema importante que es controlar. Nosotros en el día a día, durante nuestra producción, necesitamos controlar características. Y solamente quiero aquí hacer una anotación entre la diferencia de controlar y medir. Controlar no es medir. Muchas organizaciones tienen muchos datos, tienen mucha información, lo cual es muy bueno, pero piensan que con eso están haciendo un control y no es así. El control significa acción, el control significa reacción, actividad. Ejemplo, yo todos los días me levanto y anoto mi peso en la báscula. Me levanto, voy a la báscula y anoto mi peso. Y todos los días tengo mi peso anotado. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo mi peso anotado, tengo un registro de mi peso, pero eso no quiere decir que mi peso esté controlado. Para que mi peso esté controlado necesito tener acción al respecto. Necesito acciones orientadas a ubicar el peso en aquel valor que yo necesito o que yo deseo. Entonces, por favor, entendamos esa parte. Medir no es controlar. Sin embargo, para controlar necesitamos medir. Entonces, en el día a día nosotros necesitaremos controlar características. ¿Cuáles son esas? Vamos a revisarlo. ¿Qué es lo que hay que controlar en todos los días durante la producción en serie? Es decir, ya en la planta, es decir, ya en la fase de producción dentro de nuestro APQP. Vamos a revisarlo. Pero antes, les recuerdo que la fuente de referencia para lo relacionado con el plan de control son dos. La norma IATF 16949 tiene una cláusula dedicada a planes de control y además tiene un anexo dedicado precisamente al plan de control. Entonces, por un lado es la norma y por otro lado tenemos el manual de APQP y plan de control. Es decir, en este manual de la IAG se incluyen las dos core tools, el APQP y el plan de control. Por lo tanto, cuando ustedes tengan dudas sobre el plan de control, tienen que ir a alguna de estas dos referencias o a las dos. Y agréguenle si es que hay algún requerimiento específico de sus clientes. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuántos planes de control tenemos que hacer? Durante nuestro APQP, durante el proceso de desarrollo de nuevos productos, vamos recorriendo diversas fases de desarrollo. Entonces, necesitamos hacer un plan de control en la fase número 2, diseño y desarrollo del producto. Este plan de control se le llama plan de control de prototipos. Es decir, alguien va a construir los prototipos y alguien tiene que cuidar ciertas características en los prototipos. Hay que controlar ciertas características. Entonces, este plan de control va a estar orientado a controlar características de producto durante los prototipos, durante la fabricación de los prototipos. En otra fase de la PQP, en la fase 3, tenemos el plan de control de prelanzamiento. Recuerden que platicamos que en la fase 3 se empiezan a hacer corridas piloto. Entonces, tú tienes un plan de control de prototipos con muchas características de producto. Y ahora, en la fase 3 de la PQP, vamos a desarrollar el plan de control de prelanzamiento. Es decir, a las características de producto le vamos a agregar características del proceso. Porque en esta fase ya vamos a empezar a conocer nuestro proceso. Y habrá un tercer plan de control que es el plan de control de producción, jóvenes. Este plan de control se realiza en la fase número 4 durante la validación del producto y del proceso. Este plan de control, el de la fase 4, es el que se anexa en el PPAP. ¿Se acuerdan que en el PPAP hablamos de que se debe de incorporar el plan de control? Bueno, es este, el de producción. Entonces tenemos 3 planes de control que realmente son el mismo, pero va evolucionando, va adquiriendo mayor información, se va afinando conforme vamos pasando por las fases de la PQP. Muy bien, jóvenes. Ahí están los 3 planes de control. Vamos a enfocarnos en entender cuándo hay que hacer un plan de control. Bueno, el plan de control se hace cuando hay nuevos productos. Ni preguntes. Tú ya sabes que se va a requerir un plan de control. Un nuevo producto, te van a pedir un PPAP, entonces te van a pedir un plan de control.
¿Cuándo más? Cuando hay cambios en el producto, cambio de materiales, cambio en las especificaciones, algún cambio de ingeniería en el producto puede requerir que tengas que cambiar tus controles, ¿sale? Entonces puede haber nuevos controles o modificación de controles actuales. Entonces ahí vamos a tener que revisar nuestro plan de control. ¿Cuándo más, jóvenes? ¿Cuándo hay que hacer un plan de control? Cuando hay cambios en el proceso. Tal vez un nuevo proceso, una nueva tecnología, un cambio en una metodología. ¿Se acuerdan que hablamos de las M's en la sesión anterior? Un cambio en las M's del proceso tal vez requiere que hagamos un nuevo plan de control o que revisemos el actual. Y también cambios en los controles. Si tú vas a aumentar métodos de control, vas a aumentar frecuencias, vas a aumentar tamaños de muestreo, tienes que actualizar el plan de control. Entonces, por ahí van a escuchar que el plan de control es un documento vivo y es cierto, es cierto. Se va modificando, va cambiando, se va adaptando según se va modificando o el producto o el proceso ya en la fase de producción, jóvenes. Entonces, ahí está el plan de control, en cuándo hay que hacerlo. Y aquí les pongo un ejemplo de un formato de plan de control. No quiere decir que este sea el único formato. Hay diversos formatos. Este se parece al que recomienda la IAG en su manual de APQP y plan de control. Entonces ustedes pregunten en sus empresas qué formato tienen y úsenlo, pero estoy seguro que va a ser algo muy parecido a este. Normalmente le agregan columnas. Yo le agregué la última columna, por cierto, esa fue cosecha mía. Ahí le puse la columna de responsable, que no viene en la recomendación de la IAG. Pero tú puedes agregar columnas a este formato de plan de control. Si le quitas columnas, no te lo recomiendo porque ya puede quedar incompleto. Pero ahí está el formato. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que tú entiendas cómo se hace un plan de control. Vamos a comenzar con el ejercicio. ¿Te acuerdas de esta operación que revisamos la sesión pasada? Era la operación de ensamble de puerta de guantera. Y ahí vimos un video de cómo el operador ensambla la puerta. Primero pone los tornillos y luego ensambla la puerta y luego revisa que la puerta abra y cierre bien. Vamos a continuar con este ejemplo para desarrollar el plan de control en base a estas actividades que se están haciendo en esta estación. Entonces, fíjate, de entrada vamos a analizar esta operación que según nuestro diagrama de flujo del proceso es la operación 140. Entonces tenemos ahí operación 140, nombre de la operación, nombre del paso del proceso o nombre de la estación, como le quieras decir, ensamble de puerta de guantera. ¿Qué herramienta se usa aquí? Bueno, si tú lo ves, pues es sumamente manual, pero sí tiene una herramienta. Ahí tiene una pistola neumática. Entonces, hasta aquí está sencillo. La operación es la 140, ensamble de puerta de guantera, y él usa una pistola neumática para ensamblar los tornillos. ¿Sale? Entonces vamos a depositar esta información en nuestro formato de plan de control. Entonces yo voy y mi plan de control defino o especifico número de proceso, 140, nombre de la operación, nombre del paso del proceso, ensamble de puerta de guantera. La máquina, equipo o herramienta que se utiliza es una pistola neumática. Ahí está. Hasta aquí, sencillísimo. Sencillísimo. Continuamos. Ahora, aquí ya se empieza a poner interesante. ¿Qué características de producto vamos a incluir en nuestro plan de control, jóvenes? ¿Cuáles son esas características? Miren, aquí se los estoy poniendo 3 fuentes de características de producto. Una característica de producto puede ser una medición, algo dimensional, una prueba de desempeño, una prueba de materiales, puede ser un tema de atributo, apariencia. Son características que se miden en el producto para conocer si este producto cumple con los requerimientos de calidad, con la especificación. Entonces, ¿de dónde salen esas características del producto? Hay 3 fuentes. Cuando un cliente te indica en un dibujo que una característica es crítica, ya ni te estreses, ya ni preguntes, esa característica va directamente al plan de control.
copy-paste tal cual. ¿Por qué? Porque el cliente te está pidiendo, te está diciendo, controla esto. Por eso te lo pongo en el dibujo. Entonces, esa característica va directamente al plan de control. ¿Sale? ¿Qué otras características? Algunas del FMA de diseño. Algunas características que sin ser críticas, sin ser de seguridad, sin ser de alto riesgo, necesitamos nosotros controlar. Eso viene en el plan de control, perdón, en el FMA de diseño. ¿Qué otras características de producto? Durante el FMA de proceso, nosotros podríamos llegar a identificar características de producto adicionales que se deben controlar. Entonces, en un plan de control, vete así, las del dibujo, las del FMA de diseño y las del FMA de proceso. Te vas a dar cuenta que si no tienes FMA de proceso, no vas a saber qué hay que controlar. Si no tienes FMA de diseño, tampoco vas a saber. Es decir, no puedes empezar un plan de control sin tener estos documentos previos, estos análisis previos. De repente por ahí me encuentro gente que hace planes de control y no toman en cuenta los FMAs. Entonces, ¿qué hacen? Pues agarran el dibujo y se ponen a copiar las características del dibujo en el plan de control. Pero el problema es que te va a quedar un plan de control muy grande, muy extenso, que abarca todo. Entonces, no queremos controlar todas las características, queremos controlar las necesarias, las importantes, las relevantes. ¿Cómo sabes cuáles son esas? Pues precisamente de los FMAs de diseño y de proceso. Entonces, de ahí salen estas características. Vamos a ver nuestro ejemplo. Si ustedes recuerdan, el operador inserta los tornillos y luego coloca la puerta y luego le hace una prueba a la puerta para saber si quedó bien acomodada. Entonces, ¿cuál es una característica del producto? Hay varias, hay varias. Yo escogí una para este ejemplo, para este ejercicio. Una característica del producto en esta estación, jóvenes, es que la puerta es la apertura y cierre de la puerta. Es decir, vamos a controlar que la puerta abra y cierre. ¿Sale? Por eso se hace esa inspección, por eso el operador agarra la puerta y le mueve, porque quiere comprobar que abre y que cierre. Ahorita vamos a darle más detalle a esto. Entonces, una característica del producto es la apertura y cierre de la puerta. Siguiendo con el mismo ejemplo, jóvenes, hay características de proceso. ¿Cuáles son esas características de proceso? Aquello que nosotros queremos controlar, no en el producto. No son dimensiones, no son pruebas de desempeño, no son pruebas de materiales, no son pruebas de atributos. Son son características del proceso de manufactura. Es decir, aquellas características relacionadas con las M's. ¿Se acuerdan que lo platicamos la semana pasada? Las M's, que son los elementos de trabajo del proceso. Entonces, aquí viendo la foto, pues tú puedes tener características como amperaje, velocidad, presión, temperatura, ¿qué más? Posición de la pieza, diversas características del proceso. ¿Sale? ¿De dónde salen esas características del proceso? Aquí sí, la fuente es clara, es el FMA de proceso. ¿Sale? Entonces, en un plan de control vas a tener características de producto y características de proceso. ¿Qué opinas de un plan de control que solo tiene características de producto? Pues lo que yo entiendo es que no han hecho su trabajo de analizar el proceso y quieren controlar todo ya al final para saber si la pieza quedó bien. Pero la intención debe ser tener una mezcla de ambas. A veces queremos enfocarnos en el producto, a veces tenemos que ir a ver parámetros, características en el proceso. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo, jóvenes. Aquí tenemos la misma operación. El operador inserta sus tornillos con la pistola neumática y entonces tenemos una característica del proceso. De hecho, hay varias, pero tomé una para este ejemplo, que sería el torque que da la pistola neumática a los tornillos. Es decir, debe haber cierto torque, medido, ya lo saben, en newtons por metro,
cada tornillo debe tener cierto torque. ¿Cómo le damos ese torque? En la misma pistola neumática, ahí se puede ajustar ese torque. Entonces, por un lado, queremos controlar de producto la apertura de la puerta que abre y cierra, y por otro lado de proceso queremos controlar el torque en la pistola neumática. Eso es en este ejemplo. Tú ya ahí en tu planta, en tus operaciones, podrás agregar más características de ambos, tanto de producto como de proceso. Muy bien. Entonces yo vengo a mi formato de plan de control y anoto eso que acabamos nosotros de definir. Es decir, operación 140, que se llama ensamble de puerta de guantera, hay una pistola neumática y hay dos características que queremos controlar. Mira, aquí le puse 1 y 2. Una característica es del producto, es la apertura y cierre de la puerta. Otra característica es del proceso, torque en pistola neumática. Por favor, cuando llenen las filas del plan de control, no pongan características en la columna de producto y de proceso. A veces llenan las dos. Llenan esta columna y llenan esta, producto y proceso, y no es así. O es producto o es proceso. ¿Sale? Aquí tenemos una de producto y una de proceso. Muy bien, avancemos. Vamos ahora a definir la especificación. Cada característica debe tener su spec, su tolerancia. Entonces, cuando hablamos de que nos interesa controlar la apertura y el cierre de la puerta, ¿cuál es la especificación? Bueno, pues aquí yo lo definí. La especificación es que abra y cierre suavemente sin obstrucciones. Entonces, la característica es la apertura y el cierre. ¿Cómo debe de ser esa apertura y cierre? Suave, sin obstrucciones. No debe ser que se caiga la puerta, que esté floja. Tampoco puede ser que esté dura, que estés batallando para abrir o cerrar, o que se atore. Entonces, el operador va a verificar eso, lo vamos a ver más adelante, esa característica, que abre y cierre suavemente sin obstrucciones. Date cuenta, por favor, que esta especificación es como que muy subjetiva, porque dependemos de la habilidad de los sentidos del operador, pero así lo hemos definido. ¿Sale? Vamos con la característica del proceso. En este caso, ya quedó la característica del producto, su especificación. La característica del proceso, ¿cuál sería? Torque en pistola neumática. Aquí estamos definiendo una especificación, una tolerancia. Específicamente, el torque tiene que estar en valores de 10 más menos 1 newton metro. Entonces, el torque, ¿cómo se va a medir? Con 10 más menos 1 newton metro. Recuerda poner tolerancia. No se vale poner únicamente valores nominales. Tiene que haber una ventana de proceso, tiene que haber una posibilidad de variación en la característica. Entonces, ya tenemos la característica del producto con su tolerancia, la característica del proceso con su tolerancia. ¿Te fijas? Y vamos armando el plan de control y vamos bien, vamos siguiéndole. ¿Qué más? Técnicas de medición. Ahora debemos definir cómo vamos a medir estas características, tanto la del producto como la del proceso. Y hay diferentes técnicas de medición. Mira, aquí te puse dos fotos. Una de ellas, pues, corresponde a una mano, que se refiere a lo táctil, a una sensación, a un sentido, que es una forma de hacer mediciones. Muchas de ellas se hacen así, pueden ser táctiles o audibles cuando hay ruidos, o visuales cuando quieres revisar algún tono o brillo o característica que no tenga rayas. Entonces puede ser visual, puede ser táctil o audible, pero también puede ser a través de un instrumento de medición. Aquí les puse la foto de un torquímetro, que es el instrumento que se utiliza precisamente para medir el torque. Entonces, tenemos que definir cómo vamos a medir estas características. Ya tenemos la tolerancia y ahora cómo lo va a hacer la persona que va a hacer la medición. Y aquí les puse algunos tipos de técnicas de medición. Puede ser automática, sistemas de visión, sensores. Puede ser a través de instrumentos de medición, que puede ser un calibrador vernier, un micrómetro, flexómetro o, como les puse aquí, un torquímetro. También pueden ser gauges, aquellos que nos dicen si la pieza pasa o no pasa. Referencias, masters, también puede ser.
o también puede ser con los sentidos. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que medir esta característica. ¿Te acuerdas que para controlar primero hay que medir? Bueno, esta es la parte de medir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que definirlo. ¿Sale? Recuerden, no quiero que se me escape, recordarles que el plan de control lo debe de hacer un equipo multidisciplinario. No se vale que sea únicamente el ingeniero de calidad. Entonces, el mismo equipo o un equipo, no necesariamente el mismo del FMA de procesos, pero un equipo de las diferentes áreas tiene que participar en el diseño del plan de control. Muy bien, entonces ya hemos definido cuál va a ser nuestras técnicas de medición. Vamos a verlo aplicado a nuestro ejemplo. Aquí tenemos la característica de producto, apertura y cierre de puerta. La especificación, recuerda, es abre y cierra suavemente sin obstrucciones. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cuál va a ser la técnica de medición? Táctil en este caso. Con sus manos el operador va a mover la puerta y él va a sentir que sea suave ese recorrido de la puerta. Dense cuenta que es subjetivo. Sí, así es. Así es. ¿Cuál es la buena noticia, jóvenes? Que nadie se muere si la puerta está atorada o si se siente dura al abrir en la guantera. Es decir, es una falla de severidad baja. Recuerden lo que vimos en la sesión anterior de FMA. En ese caso podemos poner un control de este tipo, subjetivo, porque no es una característica crítica. Entonces vamos a poner ahí una técnica de medición táctil. Y en la característica de proceso, hablábamos del torque en pistola neumática, hay una spec para el torque. Vamos a utilizar un instrumento de medición, que en este caso es un torquímetro. Entonces vamos a usar ese instrumento para nosotros comprobar el torque que está, que está ajustado en la pistola neumática en esta operación. ¿Sale? Con ese instrumento vamos a verificar el torque. Muy bien, continuamos. Muestra, el tamaño de muestra y la frecuencia de la muestra. Dos aspectos súper importantes, jóvenes, dentro del plan de control. Aquí las preguntas son, bueno, ¿y cuántas piezas voy a medir? ¿Y cada cuándo o con qué frecuencia o con qué tiempo de diferencia voy a hacer esas mediciones? Entonces el equipo multidisciplinario tiene que decidir. Ejemplo, en esta característica de producto, como se definió, recuerda, la característica es de apertura y cierre, la especificación que abre y cierre suave, sin obstrucciones, método o técnica de inspección táctil, técnica de medición táctil, tamaño de muestra al 100%. Todas las piezas, el operador las va a ensamblar y luego las va a revisar de que abre y cierre fácilmente, sin obstrucciones. ¿Cuántas? Todas. ¿Con qué frecuencia? Pues continua, todo el tiempo. Nosotros hemos definido que van a ser todas las piezas. Consideren que al momento de tú definir frecuencias al 100%, pues tienes que considerar también tiempos de ciclo. ¿Cuánto se va a tardar en hacer ese movimiento de verificación de la característica? Bueno, nosotros hemos decidido incluirlo dentro de las actividades de la estación. Entonces, él ensambla y la instrucción es, después de ensamblar, tienes que verificar ese recorrido suave sin obstrucciones. Muy bien. La característica de proceso, definimos que era el torque en la pistola neumática. Ahí su especificación, 10 más menos 1 newtons por metro. Técnica de medición, usando un torquímetro. ¿Con qué frecuencia? Se va a usar una vez el torquímetro al inicio del turno, es decir, antes de empezar producción. Vamos a llevar la pistola para probarla, a ver si está dando el torque que debe de ser. Y cada que haya un cambio de modelo. Es decir, se cambia el tamaño del tablero, hay un cambio de modelo a otro producto de otro cliente, la puerta cambia, tal vez cambia también la especificación de torque y tenemos que volver a verificar el torque. ¿Te fijas? Entonces aquí es
cuando inicie el turno y cuando haya cambios de modelo. No es necesario hacer la inspección más veces, porque cuando hay modificaciones en el proceso es precisamente en esos momentos, cuando inicia el turno o cuando hay algún cambio de modelo. Muy bien. Método de control. ¿Qué métodos de control vamos a utilizar? Bueno, aquí se refiere a cómo vamos a conocer el desempeño de esta característica en el tiempo. ¿Cómo vamos a registrar nuestras mediciones? Hay diferentes métodos de control, jóvenes. Puedes tener, y aquí les puse unos ejemplos, una gráfica de control, donde en el tiempo vas graficando la característica. Esto lo vamos a platicar también en la próxima sesión. Gráficas de control. Puede haber un reporte de laboratorio, donde se evalúa la característica y se da el resultado. Puede haber también, puede ser automático, algún equipo que esté automáticamente recolectando información del proceso y esté guardando la información en una base de datos, por ejemplo. Puedes usar hojas de verificación, los famosos checklists de arranque de primer turno, de cambio de modelo. Puede haber registros, bitácoras. Ustedes tienen que decidir qué método de control utilizarán. No controles que no están registrados de alguna forma. Entonces nosotros necesitamos tener estas características en alguna gráfica o en algún registro. Muy bien, ¿me escuchan bien, jóvenes? A ver, por ahí, ¿está bien la conexión? Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, ok. Entonces no sé qué pasó ahí. Se congeló el video no es claro, se pausó la pantalla. Sí, no sé qué está pasando. A ver, permítanme. Permítanme. Déjenme ver qué pasó aquí. Ok, voy a... Ok, no sé qué pasó ahí, jóvenes. Se congeló la imagen. Bueno, voy a seguir. Voy a entonces a compartir la presentación, permítanme. A ver, permítanme. Permítanme. Un momento, a ver. Permítame, ya estoy a punto de regresar. Ok, ahí voy ya. No sé qué pasó por ahí. Ok, entonces les comentaba, jóvenes, que cuando nosotros controlamos una característica debemos dejar un registro. Debemos dejar un registro de esta. De otra forma, ¿cómo podemos regresar en el tiempo para conocer el desempeño de esta característica, para poder aprender de ella y evaluar su desempeño? Entonces tenemos necesidad de definir un método de control. Muy bien, vamos a ver cómo se aplicarían los métodos de control aquí a nuestro ejemplo. Tenemos la característica que es acuérdense, la de producto, que es la apertura y cierre de puerta. ¿Qué método de control vamos a definir? Tenemos inspección al 100% con una frecuencia continua
y nosotros definimos que vamos a usar una instrucción de trabajo e inspección. Vamos a designar un tiempo para la operación, vamos a agregar esta inspección a las actividades de la operación y entonces vamos a definir ahí una instrucción de trabajo e inspección. Nuestro método de control será entonces una instrucción de trabajo. Muy bien. En caso del proceso, tenemos la característica torque en la pistola neumática. ¿Cuál va a ser nuestro método de control? Nosotros definimos una hoja de verificación de parámetros. ¿Qué es lo que quiero que vean, jóvenes? Cómo para las características de proceso vas definiendo diferentes elementos, característica, especificación, técnica, tamaño, frecuencia, método de control. Igualmente para la característica de proceso. Y así hacemos con todas las características. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, ¿qué hay que controlar? ¿Cuánto debe de medir esta característica? ¿Cuál va a ser el instrumento que vamos a utilizar o la técnica? O sea, ¿cuál o cómo vamos a medir? ¿Cuántas piezas hay que medir? ¿Cuándo hay que medir? ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Cómo se vería nuestro plan de control hasta aquí? Fíjate, tenemos característica 1, la apertura y cierre de puerta. La especificación, abre y cierra suavemente. Técnica de medición táctil, tamaño de muestra 100%, frecuencia continua, método de control, instrucción de trabajo e inspección. Característica 2, torque en pistola neumática, especificación 10 más menos 1 newton metros, técnica de medición, torquímetro, una vez al inicio del turno, cambio de modelo y método de control, una hoja de verificación de parámetros. ¿Te fijas cómo vamos llenando las diferentes columnas y vamos dándole claridad a cómo se va a realizar el control de ambas características? Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Plan de reacción. Todo plan de reacción decente, jóvenes, todo plan de reacción que se enorgullezca de serlo debe de tener los siguientes elementos. Primero, acciones. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles serán las acciones? Segundo, el responsable. ¿Quién es el responsable de las acciones? ¿Qué más? Actividades. Los registros. ¿Qué es lo que hay que registrar? Entonces, aquí la instrucción está muy clara. Fíjate, tienes a un operador o alguien está haciendo estas mediciones. Entonces, esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Qué nosotros esperamos que suceda si esta persona se da cuenta que esta característica está fuera de la tolerancia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué hará? ¿Qué debe de hacer? Entonces nosotros tenemos que definir cuál es el plan de reacción. En este caso, en nuestro ejemplo, fíjate, tenemos la característica de producto, apertura y cierre de puerta. Si esta característica está fuera de especificación, es decir, la puerta al abrir o cerrar se atora, si no es suave su movimiento, ¿qué esperamos que haga el operador? Aquí pusimos dos instrucciones. Primera, retira la puerta de la guantera y vuelve a ensamblar. Es decir, retrabaja, repite la operación. Y si la puerta se vuelve a atorar, si vuelve a tener un recorrido con obstrucción, entonces vas a desechar la puerta y repetir el proceso con otra puerta. ¿Sale? Entonces, primera instrucción es retrabajas, o sea, vuélvelo a hacer. Segunda, si no se puede, si se sigue atorando, saca la puerta y agarra otra. En lo que investigamos qué pasó, el operador ya sabe que él puede retirar esa puerta y pues bueno, la coloca en el área designada para que ya los ingenieros revisen qué fue lo que pasó y por qué se está atorando. ¿Quién es el responsable de esa actividad, de esa reacción? Es el operador. ¿Sale? Él es el responsable de ejecutar esa reacción ante ese problema de calidad. Ahora, en el caso del proceso, en el caso de la
Característica de proceso. Tenemos el torque en la pistola neumática. ¿Qué pasa si la persona que está revisando el torque se da cuenta que este está fuera de especificación? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué queremos que suceda? Aquí hay un plan de reacción en 3 pasos. Primero, detienes el arranque del proceso. ¿Se acuerdan que dijimos que el torque se revisaba al inicio del turno y cada cambio de modelo? Entonces detienes el proceso, no puedes arrancar el turno, no puedes arrancar el cambio de modelo. Segundo, hay que ajustar el torque, hay que hacer una actividad de ajuste. Y por último, volver a medir el torque. Entonces, aquí le estamos diciendo a la persona que hará esta medición claramente, si te da fuera de spec, hay que hacer esto en 3 pasos. ¿Quién va a ser el responsable? ¿A quién hemos definido que le toca hacer estas actividades? En este caso, al técnico de mantenimiento. Entonces, fíjate, el operador revisa el recorrido de la puerta, pero el técnico de mantenimiento le vamos a encargar que revise el torque en la pistola neumática. ¿Cómo quedaría nuestro plan de control entonces? Tenemos la característica de producto con su plan de reacción, retirar puerta de guantera y volver a ensamblar, desechar puertas si se repite el defecto y un responsable. Característica de proceso, su plan de reacción y un responsable. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro plan de control completo? Aquí están las 2 filas. Cada una corresponde a una característica, una de producto y una de proceso. Y entonces ya hemos definido claramente qué hay que medir, cuánto debe de medir, con qué se va a medir, con qué frecuencia se va a medir, cuántas piezas se van a medir, dónde se va a registrar y qué vamos a hacer si esa característica está fuera de spec. ¿Sale? Junto con el responsable, quién lo debe de realizar. Y este es un plan de control, jóvenes, fíjense. Todo lo que hemos visto de APQP, PIP, APFMA, todo se deposita en el plan de control, donde ya la persona que hace el trabajo está enfocado precisamente en las características que debe enfocarse. El plan de control es muy importante y yo les aseguro que cuando lleguen los clientes a tu planta o cuando vaya el auditor de tercera parte a tu planta, estoy seguro que lo primero que te van a pedir es el plan de control. Porque ahí se ve qué tanto análisis ha hecho la organización, qué tan bien conocen sus productos, qué tan bien conocen sus procesos. ¿Cuáles son los errores comunes, jóvenes? Ya lo había platicado. No se reúne el equipo multidisciplinario. Se lo dejan ahí al ingeniero de calidad, a veces al practicante. No le dan la importancia que se le debe dar al documento. Otro error común es que no tienen FMA. No está ligado el plan de control con el FMA, entonces el FMA define características y el plan de control pone otras. Entonces debe haber una liga es un requisito para hacer el plan de control tener un FMA. ¿Sale? Entonces eso es un error común, que no se usa el FMA para hacer los planes de control. Las muestras, el tema de muestras puede ser hasta cierto punto tiene su complejidad en cuanto que pudieras tener que usar herramientas estadísticas para definir tamaños de muestra. Sin embargo, un error común es que se toman números, digamos, comunes de tamaño de muestra. Por ejemplo, yo he auditado empresas que les pregunto, bueno, ¿cuántas piezas están sacando del proceso? Me dicen 3. Bueno, ¿y por qué 3? No, pues es que porque así estaba en el otro plan de control o así le decía yo en mi otra empresa. Pero ¿por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no una? Entonces, métanse en el tema estadístico, que vamos también a repasar algo la próxima semana. Métanse en el tema estadístico. Hay herramientas estadísticas para definir tamaño de muestras y frecuencias de muestreo. Otro error común son los planes de reacción, que los ingenieros nos ponemos a redactar los planes de reacción y los ingenieros nos ponemos a repartir chamba y decimos, a ver, que el operador haga esto y que luego lleve y que luego traiga y que ajuste. Y a veces no involucramos a la gente de producción, entonces a veces el operador no tiene esa posibilidad ni en tiempo, o sea, no le alcanza el tiempo para estar llenando los registros que tú quieres, ni en habilidades.
¿Me explicó? Le pones ahí que operador ajuste la pistola neumática y a lo mejor él no sabe cómo ajustarla. Entonces, no cometan el error de encargarle en los planes de reacción a la gente que haga actividades que no puede o no sabe hacer. ¿Sale? Sugerencias, jóvenes, recomendaciones. Más controles no es mejor. No por tener más controles quiere decir que tu plan de control es mejor. Se necesitan tener los controles necesarios, no todos. Cuando tú me dices que estás controlando todo, yo no te creo. No se puede controlar todo. No se necesita controlar todo. Entonces tengan lo necesario, lo que el plan de controles está indicando que se debe de controlar. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? Recomendaciones. Vean los planes de control en su organización, pregunten qué planes de control tienen, conózcanlos, revísenlos, eh, critíquenlos, véanlos y entiendan qué es lo que se está controlando actualmente en sus productos y procesos. ¿Qué más? Conversen con expertos. Siempre les voy a dar este consejo. Pregunten sobre cómo definir tamaños de muestra, cuáles son los mejores métodos de inspección, cuáles son los mejores métodos de control. Pregunten, no se queden con lo que ya tienen. Investiguen. Ya hay mucho desarrollado para diferentes procesos. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus plantas procesos como moldeo, soldadura, fundición, soldadura electrónica, tratamientos térmicos, ya hay documentos especiales que te ayudan a identificar qué hay que controlar y con qué debes de controlar y con qué frecuencias. Entonces, usan la información disponible eh, ya que manejan los expertos en los diferentes procesos. Igualmente, auditen sus planes de control. Ahí tienen la herramienta de auditorías en capas. También ustedes tienen auditorías internas. Entonces, revisen los que sean vivos realmente. Esas son mis recomendaciones, jóvenes. Con eso terminamos nuestra cuarta lección. Revisamos lo básico de un plan de control. Les recuerdo que en Core Tools Consulting estamos especializados en temas técnicos, específicamente en temas de la industria automotriz, calidad, sistemas de gestión. Todos nuestros instructores son certificados en las diferentes asignaturas, en las diferentes materias de nuestros cursos. Tenemos recursos gratuitos como este curso, algunos otros que vendrán pronto. Entonces estén atentos ahí en nuestras redes sociales. Y bueno, pues cuando ustedes contratan un curso con Core Tools Consulting, tienen soporte personal mío de por vida. Entonces sus organizaciones se pueden beneficiar pues, de que siempre van a tener una respuesta a las preguntas sobre los diferentes temas. Muy bien, jóvenes, ahí les paso mi contacto, línea directa para que hablen con la gente de ventas, si les puedo ayudar en algo. Ahí está el WhatsApp, correo electrónico, ahí me pueden encontrar en el Facebook, Core Tools México, a mí me encuentran como Edgar Delgado Consultor. Y bueno, pues en LinkedIn también me pueden encontrar ahí como Edgar Delgado Consultor. Ahí me contactas por LinkedIn y seremos contactos de amigos por siempre. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas, jóvenes. ¿Qué dudas tienen sobre el plan de control? A ver, ¿en qué les puedo ayudar con respecto al plan de control? Déjame ver aquí qué me dicen en el chat. Me dicen, ¿cuál departamento debería hacer el plan de reacción? Bueno, ¿te refieres al diseño del plan de reacción? El diseño tiene que ser hecho por el equipo multidisciplinario. ¿Quién debe de ejecutar las actividades dentro del plan de reacción? Ahí tú querrás tal vez separar, repartir las actividades. Algunas actividades quieres que las haga el propio operador, algunas actividades las hará el técnico de mantenimiento, algunas las hará el supervisor, algunas el ingeniero.
algunas el técnico del laboratorio. Entonces tú ya tienes que repartir y definir quién va a ejecutar esas acciones. Pero es importantísimo, recuerden, todo esto que hemos hecho es para llegar a qué hay que controlar. Y es una desgracia que al momento de que haya una característica fuera de control no sepamos qué hacer. Nadie sabe qué hacer. Entonces el plan de control tiene esa intención. Asegúrense que alguien lo pueda hacer. ¿Sale? Excelente. El formato de plan de control ya viene definido por el manual. Bueno, en el manual hay un formato de plan de control. Tú puedes utilizar ese formato. Ya está definido. ¿Quieres agregar columnas? Adelante, adelante, sin problema. Lo que no te recomienda el manual es que quites columnas porque te va a faltar información, pero ya hay un formato definido. Entonces, cuando tú veas en las empresas, eh, normalmente es la misma información. Yo he encontrado algunas empresas que el plan de control le agregan, por ejemplo, parte del diagrama de flujo del proceso, le ponen la simbología del diagrama de flujo, lo cual no está mal, está muy bien. Así que como te sirva a ti en tu organización, sin ningún problema. ¿Cómo podríamos definir de una mejor manera el tamaño de muestra? Mira, el tamaño de muestra es todo un tema, jóvenes. Vamos a verlo aquí. Si tienes un enfoque, es que aquí hay dos enfoques, vamos a ponerlo así. Hay un enfoque probabilístico y hay un enfoque estadístico. El enfoque probabilístico, ¿qué te dice? Bueno, tú puedes, ustedes lo han visto, por ahí hay tablas donde tú puedes, según el tamaño de tu lote, pues tú definir qué tamaño de muestra puedes obtener, pero es un enfoque probabilístico. El enfoque estadístico está basado en la historia del proceso. Entonces, si tu proceso tiene una historia de ser estable, de ser un proceso controlado, tú puedes reducir tu tamaño de muestra. Para eso necesitarías conocer límites de control, hacer estudios de capacidad, pero se puede hacer. Entonces, no es un tema arbitrario de la cantidad de piezas que te gusten. Hay que hacer aquí alguno de los dos métodos. La industria automotriz te requiere el método para el piso de producción, método estadístico. ¿Sale? Entonces, hay que conocer nuestro proceso, para eso hacemos estudios de capacidad. Entonces, ese es un tema muy interesante, pero también, digamos, estadísticamente extenso, vamos a decirlo así. Hay diferentes pruebas estadísticas que se pueden hacer para el tamaño de muestra, o puedes basarte en los estudios de capacidad. Entonces, bueno, pueden ser esos criterios. El plan de control es uno por cada proceso. Bueno, recuerda que el cliente te va a pedir un PPAP por producto. Entonces, el plan de control lo debes de entregar por producto o por familia, también se permite. ¿Lo puedes tener por proceso? Claro, también lo puedes hacer por proceso, sin problema. Nada más asegúrate que tu cliente te lo vaya a aceptar por proceso, porque muchos clientes dicen, es que yo lo quiero por mi parte, por mi producto. En ese caso tendrás que hacerle un copy-paste y hacer la actualización al encabezado y todo para que se refleje la parte de ese cliente, pero sí se puede hacer por proceso, sin problema. ¿En qué momento es necesario considerar realizar un estudio para verificar la funcionalidad y verificar el equipo, por ejemplo, los instrumentos de medición? ¿En qué momento es necesario considerar un estudio para verificar la funcionalidad? Antes de usarlos. No puedes usar un equipo de medición si no sabes que es confiable. Y me refiero al equipo y al sistema de medición. Entonces, no se puede hacer una medición, un control ya en piso de producción con un instrumento de medición que no sabemos si es funcional. Para eso vamos a ver una prueba en la última sesión, que son los estudios de R&R, y nos darán esa pista de si los sistemas de medición son confiables. Muy bien. Por aquí pregunta Paulina, respecto al tamaño de muestra en el enfoque estadístico, ¿qué tanta apertura tiende a tener a ser una falla? Bueno, en el tamaño de muestra, entre más grande la muestra, tienes mayor forma de conocer el desempeño real del proceso. Entre más pequeña es la muestra o entre menor es la muestra, tienes menos información sobre el proceso. Entonces, aquí dice,
en el enfoque estadístico, ¿qué tanta apertura tiende a tener a ser una falla? No entiendo la pregunta ahí, pero si tú haces la muestra pequeña, hay más probabilidad de que pudieras no conocer exactamente cuál es el desempeño del proceso. No sé si a esa parte te refieres, no sé si va por ahí. Si no, ya acláramelo, por favor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Algo más? ¿Hay posibilidad de ver las lecciones anteriores? Sí, claro, puedes verlas ahí en Facebook, ahí está en la página de Core Tools México, ahí puedes revisarlas, o también puedes ir al YouTube, ahí en el canal de Core Tools México, ahí tengo también las diferentes sesiones. Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, les agradezco el esfuerzo. Bueno, pues yo sé que están todos disfrutando de su fin de semana largo, pero pues los que pudieron asistir, les agradezco mucho. Continuaremos, ya les mandaré por ahí el aviso de la próxima lección, donde veremos control estadístico del proceso. Excelente. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho, que tengan buen día, ánimo, hasta luego. Damos por terminada la sesión. Adiós.